Esta vez vamos a conversar cara a cara con el candidato del partido a nivel nacional, Solidaridad, que tiene como símbolo el sol. Esta vez vamos a conversar con Dey Morsenti. Dicen que los periodistas no pueden ser amigos de los políticos porque siempre el periodista está contra el poder, ¿verdad? Pero bueno, eso es un decir, ¿no? Y nosotros esta vez vamos a conversar cara a cara con Dey Morsenti y nosotros queremos felicitar de antemano estas elecciones, a pesar de que esto es un arroz con mango y soy un crítico severo, tanto el Jurado Especial de Elecciones como el Jurado Nacional, que si nosotros los periodistas no sabemos a qué atenernos, ya me imagino los ciudadanos, ¿no es cierto? Que nosotros por obligación tenemos que estar informados, por obligación. Aunque yo pienso que también el ciudadano por obligación debería estar informado. Pero estas elecciones, lo positivo que debo resaltar es que hay muchos jóvenes que han tenido el valor, porque hay que tener valor para lanzarse a la política, a la arena política, dejar de lado los dinosaurios, dejar de lado los dirigentes de siempre y demostrarles que sí se puede cuando hay voluntad. ¿Cómo estás, Dey? Muy buenos días, muy buenas noches. Siempre pensando en el Siempre día. pensando en la mañana. Freddy, gracias en primer lugar por la invitación. Es grato conversar cara a cara con usted, señor. Y es cierto, yo creo que además la política no debe de enemistar a las personas. Creo que la política es un debate de ideas, un debate de propuestas, un debate de proyectos. Terminado el proceso electoral, tenemos nosotros que apuntar hacia un proyecto común que es el desarrollo de Arequipa y de la región. En ese sentido creo que falta más bien una madurez, una inteligencia política, cuando más bien los, entre comillas, líderes políticos, digo entre comillas porque muchos no tienen formación, ni están preparados, ni muchos nos han hecho una carrera política, más bien llevan una confrontación personal el tema. Y yo creo que no debe de ser así. La política es una confrontación, sí, pero de ideas y de proyectos. ¿Primera vez que te lanzas como candidato? Sí, bueno, a ti te consta que siempre he sido parte de los equipos técnicos y como docente universitario he tenido opiniones sobre temas políticos, pero ya a mi edad, casi ya para llegar a los 40. O sea, no eres un improvisado en el tema de ingresar a poder decir, sí, yo puedo manejar un distrito, puedo manejar una ciudad, una región, yo puedo ir al Congreso. Bueno, aunque ahora es el tema de la provincial. No, pero en el tema es justamente que ya el ingreso a la política implica cualquiera de estas posibilidades. ¿Por qué? Porque ya dejas de ser asesor. ¿Para qué? Para lanzarte sin. O sea, uno cuando se lanza dice, sí, yo sé que tengo la capacidad. ¿Sientes que tienes la capacidad como para poder primero ordenar, poner las cosas en su sitio y después poder manejar Arequipa? Creo que son ya casi 13 años de docencia universitaria en pre y posgrado que tengo, 16 años de ejercicio profesional, porque yo me titulé muy joven. Y sobre eso también he tenido experiencia en el sector público, desde cooperación popular hasta ahora último en el tema de ser asesor principal de la bancada de Solidaridad, que justamente nosotros hemos promovido megaproyectos y que algunas veces hemos conversado contigo. Pero fundamentalmente sí, creo que estamos en la capacidad, tanto personal como el partido y el grupo político que nosotros manejamos, de poder gestionar y solucionar los principales problemas que tiene la ciudad. Es más, antes de aceptar la invitación, hicimos como requisito al partido hacer un diagnóstico de Arequipa. 1.450 encuestas. Ah, vaya. ¿Por qué? Porque a ti te consta, yo tengo publicaciones en la Universidad de Málaga. Entonces, a un nivel de significación de 95% y con un margen de error de 5%, probabilidad de éxito y fracaso con la población de 900.000 habitantes que tiene Arequipa metropolitana, Arequipa provincia, entonces el tamaño de la muestra adecuada es 1.450. Bueno, eso ya te deja pensar... No las 445, 457 que siempre nos plantean. No es estadística. Mira, yo como docente universitario, tú me presentas una tesis cuyo tema estadístico me recoja 400 encuestas, la rechazo, porque no es significativo. Es casi la muestra no es significativa en el universo del mercado. Así es, por lo tanto, la representación estadística no sería congruente. En todo caso, tendría casi el mismo valor que un sondeo. Es como que yo, por ejemplo, un día escuché que había quedado en segundo lugar en tu programa de radio. Eso, para que yo crea que quede en segundo lugar, es falso. Porque ese es un tema de un sondeo que no tiene un valor estadístico. Es que los sondeos en la radio no tienen un valor estadístico. Así es. Pero creo que es una especie de tomarle un poquito el pulso. La temperatura. ¿Y qué es lo que pienso que son las radios?
y que pienso que son también los canales como este espacio, ¿no? Que la población necesita desestresarse, la población necesita desembarazarse de tantos problemas. ¿Por qué? Porque tienes la televisión que no es la mejor. Ahora es insufrible realmente lo que hacen los candidatos, ya. Yo quiero pensar que es el deseo irrefrenable que tienen de servir a la población. Ni ellos mismos se lo creen. En fin, por ejemplo, en el distrito realmente es insultante. En Bustamante, sobre claro. todo, incluso la publicidad que ha puesto ahora el último candidato, que pasó por 3 agrupaciones, ya, y que ahora por todo lado veo a su cara. No, yo creo que mucho no más... le veo ni un pelo, yo creo pero que... sí veo su cara, y eso me parece insultante. Yo creo que... Bueno, no se puede ser muy serio contigo, amigo, pero yo creo que más bien sí hay muchas personas que entramos por un tema, no de simplemente la vocación de servicio, sino de que yo soy de Arequipa, amo mi tierra, he viajado y tú sabes por varios sitios del país, he trabajado en varios lugares, y regresar y ver este caos vehicular, la congestión, Arequipa retrasada, con proyectos del siglo XVIII, maestro, del siglo XIX. Es cierto, por ejemplo, en Bustamante es insultante ver tanta publicidad, pero también es insultante que, por ejemplo, el candidato de Arequipa Renace considere al ciudadano de Bustamante como un mendigo, que trate de captar a la gente regalando computadoras, regalando cocinas, regalando frigideres. Ojo, si quiere subastarla, debería proponer hacer una iniciativa legislativa a través de algún amigo para que se subaste la municipalidad. Ojo, no estamos subastando nada. En ese caso tendríamos que hacerlo de manera completa, no solamente los municipios distritales bajo ese concepto, porque yo me pregunto, ¿qué candidato no regala? Tú no regalas nada. Promocionamos nuestro plan de gobierno. Si te traigo mi fosforito, que nosotros promovemos, pero también en la espalda del fosforo, es una forma de promoción para no contaminar, porque nosotros hemos estudiado, no entremos por ese lado. Hemos estudiado, Freddy, que cuando tú regalas un volante termina en el piso. No, ni hablar. En cambio, nuestro fosforito tiene nuestros proyectos atrás. No, para mí lo que más sentido tiene es regalar utilitarios, pero cuando estaba escondido en la camioneta con una persona que iba a hacer promoción de su candidatura, ¿no? Me quedé en la camioneta escondido y justo salían 2 señoras de una tienda. ¿Y qué es lo que escuché? Porque usted, no es mala la política. No. Malos son los que algunos piensan que es sacarse la tinca por 3ª vez o por 4ª vez. Ir a una candidatura, a un gobierno regional, a una alcaldía. ¿Qué trae ese? Dijo. Porque si no trae nada, que se vaya. Fue la expresión de 2 señoras. Pero en fin, esos son detalles. Yo pienso que uno de los problemas que más adolece Arequipa, ¿qué cosa es? La falta de trabajo. Yo no quiero chorreo. Yo no quiero que me den pensión 65, que bueno, no estoy todavía ahí, pero estoy cerca. Yo no quiero vasos de leche, yo no quiero comedores populares, que a las finales esos son paliativos. Yo quiero y pido un trabajo honesto para poder mantener a mi familia de manera honesta. Esta suerte de regalos, esta suerte de crear en el ciudadano una suerte de mendigo, ya creo que no es inclusión. Arequipa es micro y pequeño empresario por excelencia. Así es. Pero ¿cómo puede ser posible que Arequipa sostiene la economía, los micro y pequeños empresarios sostienen la economía de Arequipa? Aquellos ambulantes que primero fueron ambulantes y hoy día son comerciantes y todo lo demás, que en vez de robar por la necesidad muchas veces trabajan 12, 14, 16 horas y terminan siendo prósperos empresarios, pero van a legalizarse créditos con intereses leoninos. Así es. Al momento de legalizar su situación es prohibitivo, y he conversado con ellos hasta el cansancio y me dice: señor Cano, prefiero estar en la ilegalidad. ¿Qué hay a ese respecto? Si tenemos el 75% de la población subempleada y es micro y pequeña empresaria, ¿por qué no pensar en ese bolsón electoral que no quiere robar, quiere trabajar de manera decente? Bueno, efectivamente lo que acabas de mencionar es correcto, ¿no?
Es uno de los problemas que adolece la ciudad. En el diagnóstico que te habíamos hablado sobre el estudio que realizamos, en el cual yo lo encabecé con el equipo, resultaron 4 problemas en la siguiente orden, ¿no?, descendente. Primero, el tema de transporte. 60% de la gente quería transporte. Pero le preguntamos más allá, ¿qué tema del transporte? Ordenamiento, modernización y calidad del servicio. El segundo problema era el tema de la seguridad. Y no solamente el tema de la efectividad, sino que no crezca la criminalidad organizada. Es una preocupación que tiene latente la población. El tercero es el ordenamiento territorial y el tema de la vivienda, que no tiene acceso a los sectores populares, sobre todo el C, D y E. Y el cuarto es lo que tú acabas de mencionar, el tema del empleo. Pero que en el tema de la municipalidad... Pero todo el mundo habla de transporte, todo el mundo... Vamos a tocar ese tema. Pero para mí el tema de tener empleo es un tema de inclusión. ¿Por qué? Porque si yo tengo un empleo digno, yo voy a manejar la economía, voy a comprar aquí, comprar allá, voy a ser un poblador que está dentro de la población económicamente activa. Mira, Arequipa, tú sabes que yo tengo varios estudios sobre microempresas. Son 133.000 empresas aproximadamente que se estima existen en la micro y pequeña empresa con un promedio de trabajadores de 4. Más o menos 75% de la población económicamente activa que generan además el 99% del empresariado arequipeño es pequeña y microempresa. O sea, tu diagnóstico es correcto, según las mismas estimaciones también del Ministerio de Trabajo y Promoción Social. Entonces, por ahí tenemos ya visto el problema. Pero ¿qué pasa? Su inversión en capacitación, en competitividad es media-baja, según algún estudio de competitividad en el tema de inversión de los recursos humanos. Entonces, las pequeñas y microempresas van descapitalizándose no solamente en el tema del pago de los intereses leoninos, sino también en el tema de que se convierten en pequeñas universidades que te van instruyendo y en el momento que tú estás capacitado saltas a una mediana empresa. Entonces siempre la pequeña y microempresa se ve descapitalizada porque no puede mantener a sus trabajadores por los bajos sueldos que permanecen. Entonces, dentro del marco de la ley... Ahora, esos micro y pequeños empresarios son los héroes anónimos y son los que se debería dar... Son los que paran la economía, cargan la economía nacional. la ciudad, cargan de manera positiva. Así es. ¿Cierto? Bueno, hay otros que cargan de manera negativa. No de nosotros, jalamos la cadena entonces. De esos que se vayan. Bueno, estos cargadores positivos... Héroes anónimos, llamémosles. Nuestros héroes anónimos de la economía peruana yo los llamo así. han generado este año 1.000 millones de soles en impuestos para la SUNAT. ¿Y quién ¿Sabe cuánto le devuelve el Estado de Arequipa? Menos de 500 millones. O sea, el 50% casi de nuestros ingresos se lo queda el centralismo. Arequipa es la única ciudad que produce en impuestos más de lo que el Estado le devuelve. ¿Sabes cuánto hemos llegado a tener de PBI per cápita? Este año 7.000 millones, 7.000 dólares, 6.000 millones de PBI, por encima del crecimiento nacional, 6%. Importante es el aporte de la microempresa, pero entonces, para no ser demagogo... Entonces, ¿por qué las autoridades no se cargan el problema? Porque no conocen la ley. Bueno. Por ejemplo, para no ser demagogo... Pero ¿cómo no vas a conocer la ley si la ley dice que los gobiernos locales son promotores de empleo? Porque tú has leído la ley orgánica de los gobiernos locales. O sea, pero yo, por ejemplo, conozco uno de tus colegas, hoy día candidato, que habla de dar cetares a los 35.000 taxistas. Bueno. ¿Tú sabes quién otorga las normas técnicas, quién emite las normas técnicas? ¿La Municipalidad Provincial? Es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Además, que para que el Ministerio modifique las normas técnicas, tiene que hacer un proyecto de ley, que tiene que entrar a la Comisión de Transportes y Comunicaciones. La Comisión de Transportes y Comunicaciones pedir consulta al mismo Ministerio, pedir consulta al Colegio de Ingenieros, pedir consulta al Colegio de... ¿Me está sugiriendo que lo que está diciendo este candidato es demagogia? Por supuesto. ¿Tú sabes cuánto nos ha tardado a nosotros, Solidaridad Nacional, declarar Forga de interés nacional y necesidad pública? 3 años y medio. O sea, el periodo completo de la municipalidad. Yo he presentado el proyecto de Corío para declarar la necesidad pública. Entonces, esta promesa de los 35.000 cetares es imposible. ¿Es inviable? Técnicamente y legalmente sí, porque tú no sabes diferenciar entre qué es un alcalde y qué es un ministro de Transportes y Comunicaciones. Entonces, el alcalde va a modificar las normas técnicas, puede otorgar fuera del marco legal. ¿Quiere ser otro Juan Manuel Guillén, tener un juicio con el Ministerio de Transporte por el tema de las minivans? No, creo que ya otro Juan Manuel no podríamos soportar al equipo, tú sí. Felizmente que ya no. Una Juan Manuela quizás. Pero ¿tú crees que realmente Juan Manuel se fue o está más vivito que nunca? Yo creo que ayer lo han resucitado. Hay una mesa, normalmente la mesa tiene 4 patas. Yo pienso que tiene 5 esta vez. Yo creo que sí. Está más vivito que nunca, ¿no? Pero por supuesto, ayer lo han resucitado. No, ayer ha sido domingo de resurrección, más. Pero por supuesto. Entonces,
Mira, Frei, tú sí has leído la ley orgánica de gobiernos locales, sabes que el gobierno local puede promover. Además tenemos la Caja Municipal de Arequipa, que ha tenido tendría que hacer 220 millones de utilidades. ¿Pero sabes por qué? Porque en el caso de la microempresa no está aplicando intereses de promoción. Entonces, nosotros deberíamos de hacer que la Caja Municipal esté al servicio de los pequeños y microempresarios, no servirse de los pequeños y microempresarios. No criticamos la excelente gestión, no podemos decir que la Caja Municipal debería de gestionarse de una manera, pero sí debería haber una línea de crédito de promoción de la pequeña y microempresa real. Pero tampoco yo creo mucho en el asistencialismo. No, estamos hablando de tasas de intereses de promoción. Ojo, ahí salió un informe, Clisberg, sobre el tema de la desigualdad en el mundo y América Latina. Y habla que justamente uno de los factores de desigualdad, y además también lo está hablando la Universidad Católica, el tema del proceso de bancarización, es que los micro y pequeños empresarios, los promotores, ese pozo ganó el premio Nobel Yunus, ¿tú te acuerdas? del premio Nobel de la Paz, Mohamed Yunus, por el tema de lo que es el crédito a los sectores populares. Y no es asistencialismo, no se le ha regalado, sino que son tasas de intereses que promocionan. Es que los políticos decentes, ya, porque hay de los otros, hay políticos que para mí hay que separar el trigo de la paja y de la paja el gorgojo, hay que quedarse con el trigo y la paja, que también sirve mucho, la paja para muchas cosas. Pero el gorgojo, bueno, yo pienso que toda la vida. No, hay gente que utiliza el cerebro para ese tema, y el cerebro hay que utilizarlo para otras cosas. Pero el gorgojo hay que sacarlo. Igual que el político no puede seguir haciendo a los ciudadanos mendigos, ya, debe hacerlos primero ciudadanos que tengan su trabajo, ciudadanos, lo que yo estaba conversando. Nadie habla, porque eso no deja placas ni dejo entender que deja diezmos, que hay del tema de educar al ciudadano, porque si nosotros prevenimos, si nosotros educamos al ciudadano, va a haber menos multas, va a haber menos sanciones, va a haber menos clientelaje. El clientelaje más nauseabundo para mí es ¿qué cosa? Amnistía, eso es clientelaje. Y después al ciudadano que tú le dices amnistía, después a ver, dile, por este servicio paga. O al que pagaba puntualmente. Ahora, ¿qué pasa con los ciudadanos que pagan puntualmente? ¿Pasan de idiotas? ¿Pasan de tontos? Entonces, ¿qué espero? No, ya viene, como hemos escuchado comúnmente, ya viene la amnistía. Hay un sector, según Arellano, tú seguramente que has escuchado y has leído los estudios de Arellano, consultores que hablan de los estilos de vida de la población. Arequipa tiene un 70% de clase media consolidada y 10% de gente que quiere aspirar a la clase media. Individualmente nosotros tenemos invertimos en una buena vivienda, educación para nuestros hijos, tú temprano te levantas a mandar a tus hijos al colegio, ¿es cierto? Te preocupas en la salud de ellos, te preocupas en su vestido, preocupas en el confort, ¿cierto? Internamente, individual y familiarmente tienes un nivel de aspiración de una calidad de vida estandarizadamente adecuada. Pero sales y tu entorno socioeconómico, tu entorno como ciudad es agresivo. Tienes caos vehicular, tienes delincuencia, tienes servicios públicos que no funcionan, te dan las citas en el salud cuando tú estás pides cuando estás enfermo y cuando ya te van a atender, el médico me dijo, señor, ¿para qué viene usted a consulta si está sano? Entonces, ¿qué necesitamos? Que haya una congruencia entre el entorno de la ciudad y nuestras aspiraciones sociales. Yo creo que ese sector de gente que es formal, que pagamos impuestos, que apostamos por una Arequipa ordenada, que somos la mayoría, no estamos representados en la política hoy. Y que más bien la política hoy trata de representar a quien es informal, a quien promueve invasiones, a quien no quiere pagar los servicios. Aquel ciudadano que paga sus impuestos, que no debe, que es un ciudadano correcto, no es un ciudadano normal. Mira cómo se han invertido los valores, ¿ah? Antes ese era un ciudadano normal, era un ciudadano correcto. Ahora es el ciudadano anormal. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con la ley. Y lo normal se está convirtiendo en violar la ley y lo peor de todo, tratar de interpretar la ley. Pero yo sí en eso sí discrepo porque creo que la mayoría de Arequipa sí aspira a una Arequipa ordenada. No, es por eso que el promotor principal de los invasores no pudo captar firmas para armar su movimiento. El hecho que aspiremos no quiere decir que el ciudadano ahora se vea realmente mal porque dice, los demás violan la ley.
los demás no la cumplen. Yo soy el único idiota que voy y pago. Y se siente mal, porque ahora cumplir con la ley es sentirse mal. Ahora, si tú no debes, eres un ciudadano que algo tienes. Nos vamos a ir a la pausa, queridos amigos. Estamos conversando con Deymor Senti, candidato por Solidaridad Nacional a la Municipalidad Provincial de Arequipa, hablando así en este tema cara a cara. Y después de la pausa vamos a ver si tocamos un par de temas más. Creo que nos vamos un poquito hasta las 8:45. ¿Sí? Me miran mal. Pero a mí me interesa este tema, ¿por qué? Porque me interesa dar más tribuna a los candidatos, porque son ustedes los que tienen que enriquecerse con lo que dicen los candidatos. Nosotros ya los conocemos. Pausa y ya volvemos, amigos. 8:31. Estamos con el candidato a la Municipalidad Provincial de Arequipa, Deymor Senti, por el Partido Solidaridad Nacional. Ojalá el sol salga en Lima para Susana Villarán y acepte. Me parece lamentable, ¿no?, que un hombre se le corra a una mujer y que una mujer salga a decir: tú pensaba que no hablabas, pero cuando te tacharon, ¿cómo hablaste? Ahora quiero verte así, en una mesa sentada frente a frente y que debatamos los temas. Ojalá le acepte a la señora Susana Villarán, pero en fin, ¿no? Espero que los... ¿Cuando te tacharon o cuando te taché? Espero que Deymor Senti sea así tan valiente como Susana Villarán. Freddy Cano, ¿cuando te tacharon o cuando te taché? Porque debería aclarar, Susana, bien, ¿no? Yo te taché. Bien, bueno, pero tú crees, por ejemplo, ya vamos a entrar a temas surrealistas. A ver. ¿Tú crees en las vírgenes? No. Te pregunto. No. Yo tampoco. Solamente en la Virgen María y en las vírgenes de yeso. Y la Virgen que llora. ¿Tú crees que los bebés los trae la cigüeña? Cuando era chiquito. Ah, vaya. ¿Tú crees que detrás de la tacha, detrás de esta revocatoria, Susana Villarán no ha estado, ¿cómo se llama el mudo? ¿Cómo se llama? Castañeda. Salvador ¿no? Eresi, ¿cree? Entonces, ahora tú me dices que, bueno, Deymor, ya somos grandes. Yo no creo en Papá Noel, ¿eh? Yo creo que los hijos los hago yo y los traigo yo junto con mi esposa. Bueno. No los trae la pero cigüeña. eso implícitamente reconoce la tacha de Susana Villarán. Bueno, ambos creo que estuvieron ahí. No es política. Sí, bien. hay que ganar en cancha. Vamos a hablar. Bueno, eso dicen y después se corre. Ya. Bien, hablemos de los temas que le compete a Arequipa. Uno de los temas más graves que tiene Arequipa, Deymor, y que nadie lo escucha al doctor Madariaga, es el tema de la contaminación. Y el tema de la contaminación jala varios problemas. Pero el tema de la contaminación en Arequipa, si es que no es tratado de manera conjunta con el presidente regional, yo he conversado con doctores, ingenieros de la Universidad San Agustín, aunque tú no creas, hay gente y profesionales buenos en la San Agustín. No, sí hay. No, muy valiosos. Hay buenos y muy valiosos que me decían: señor Cano, si no se empieza a trabajar el tema de la contaminación en Arequipa, 15 años, ya han corrido creo 5 o 6 años, Arequipa va a tener que ser trasladada a La Joya, porque en este lugar ya no se va a poder vivir por el tema de la extrema contaminación en todos los puntos que se llama contaminación sonora, lumínica, en fin. Tenemos un río Chili que es una cloaca, tenemos contaminación sonora ocasionada básicamente por, disculpen la palabra, creo que no está bien que la diga, por imbéciles que utilizan la bocina, yo no sé para qué. La bocina es para situaciones extremas y no constantemente. Eso crea, ¿qué cosa? Estrés. ¿Y qué genera el estrés? Enfermedades. ¿Por qué? Porque se van contra nuestras defensas y nos volvemos vulnerables. El tema de la contaminación, que es un tema también de la municipalidad provincial, generado ¿por quién? Generado por el transporte, generado por las empresas que están haciendo ruido, por los ambulantes, en fin, acá es
todo el mundo hace lo que le da la gana. Y pienso que no solamente es tema de autoridades, es tema de educación. Bueno, es importante que siempre se consulte a los especialistas y al tema científico, ¿cierto? Arequipa es parte del desierto de Atacama. Cabecera. Creo que nadie se ha acordado de eso. Así es. Y si es que nuestros ancestros han logrado transformar este desierto en lo que fue Arequipa, un valle alrededor del río Chini, fue con el esfuerzo de casi 300 años. Y nosotros lo hemos venido destruyendo en cerca de 40 años. Hemos cambiado la composición arquitectónica y paisajística de Arequipa de un 70% de campiña en la década del 50 y 60 a solamente 30% en decremento en estos últimos años. Efectivamente, la incidencia solar, la radiación solar en Arequipa hoy día es de 15 grados versus 15, que es el tope máximo del desierto. 15 a 10, de 13 a 15. El máximo es el 15. grado máximo. Y Arequipa está en 14. Sí. El 41%, según el IGESA, de la población de Arequipa tiene carnosidad. Y esta carnosidad es producto de este Carnosidad en los ojos. Así es. Ahora, ¿cuánta es la demanda de árboles que se estima que debería tener Arequipa? Ah, tú también crees en los arbolitos. En los buenos arbolitos. Ah, bueno. ¿Que hay malos arbolitos? Yo pienso que todos los arbolitos son buenos. Hay arbolitos que depredan arbolitos. No sé. Aquellos que dan concesiones para las habilitaciones urbanas. No conozco un arbolito que sea malo. Yo sí. El pez por la boca muere. Hay un arbolito. Yo estoy hablando de los arbolitos. Ah, ya. De los arbolitos. Yo tengo árboles en mi casa porque en mi casa tengo que crear microclimas porque tengo que proteger a la familia. A mi familia, ¿no? Así es. Mira, según se estima, el 50% de un árbol es carbono. Por lo tanto, tener un árbol significa capturar carbono. Destruir un árbol significa soltar carbono al medio ambiente y el carbono es lo que genera la contaminación. Kioto, justamente en el 98 y en el 2008 ratificaron la Convención de Kioto para el cambio de bonos de carbono por dinero, que el Perú no lo utiliza en el caso de la selva y que en algunas ciudades ya se está utilizando. Arequipa, siendo una cabecera, como tú lo has dicho, pero parte del desierto de Atacama, podría utilizar. ¿Cuánto necesita Arequipa para contrarrestar? Ya somos 900.000 habitantes. Necesitamos 5 árboles por cada habitante para contrarrestar la emisión de carbono y el dióxido de carbono. Hemos pasado el millón de 910.000 según estimaciones del INEI en base al censo del 2007, como Arequipa provincia. Bueno, el INEI, como Arequipa provincia. No como región, que es 1.250.000. Yo soy alcalde provincial, amigo. No, está bien. El presidente regional es Guillén. No. Todavía, ¿no? Todavía, para mala suerte de nosotros. Vaya. Pero el tema es de que Arequipa como provincia tiene 910.000 habitantes. Ponte que llegamos al millón. ¿Cuántos árboles deberíamos de tener? 5 millones. ¿Cuántos árboles existen? 2 millones. ¿Cuál es el déficit? 3 millones. Pero sin embargo, se ha comenzado a depredar toda la campiña. La declaración de patrimonio cultural de la humanidad, la declaración, no habla solamente del casco arquitectónico, sino habla de la campiña de Arequipa. Hoy vamos a ser sede de las ciudades patrimonio cultural. Próximo año. El próximo año. Cuando nosotros, todavía el mirador de Sachaca, mirabas la campiña. Hoy día ves una franja de casas sin construcción. A espaldas de Arancota ya está todo construido. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que tú dices, deteriorando nuestro entorno ambiental. A veces, ¿sabes qué, Deimor? Tú sabes que yo crío animales. Así, pajaritos. Crío animales, perritos también, ¿no? Entonces yo digo, ¿no? Cuando lo estoy viendo a ellos, digo, ¿quiénes son los animales irracionales? ¿Realmente los pajaritos, los perritos, todos? ¿O el ser humano? El ser humano es muy banal, ¿no? Es emocional. Es muy soberbio. Yo pienso que también es muy tonto, por decir una palabra suave. Tonto con B, digo yo. Ya, porque es el único animal que destruye su hábitat natural. Bueno, es que somos emocionales. Si tú ves la arquitectura del cerebro, el 99.5% de este casi 1,5 kilos de masa encefálica no es neocorteza cerebral, sino es el cerebro neonasal y el cerebro mamario que se ha visto en la evolución. 0,5 milímetros es la neocorteza cerebral, representa solamente 0,5 de razonamiento. ¿Y qué vas a hacer para hacerle entender al ciudadano arequipeño que si toca bocina está matando gente? ¿Qué vas a hacer para ese ciudadano que dice libertad de trabajo, nadie me puede prohibir transitar por donde yo quiera? ¿Qué vas a hacer con ese ciudadano que va y efectivamente paga? Porque no creo de otra manera que tengan la revisión técnica y estén circulando cocinas. ¿Qué vas a hacer para combatir eso? Porque te digo, y tú lo vives. Ahora, ¿es un crimen lo que se hace? ¿Con quiénes?
todos los días se mata policías nacionales. Porque es un crimen tenerlos para que dirijan en tránsito en avenidas totalmente contaminadas. No es un crimen público que se hace toda la vida. Ahora, el ciudadano que tiene su kiosco de periódicos y que tiene su niño, su niña en la cajita criándolo. El ambulante. Parece mentira, pero tenemos en dos principales avenidas, tenemos dos hospitales donde los enfermos en vez de ir a sanarse se mueren por el tema de la contaminación. Tenemos árboles que ya cumplieron su ciclo de vida y deben ser repuestos, sacados de ahí, hacer un estudio y vueltos a poner. ¿Qué vas a hacer con eso? Mira, porque el tema del transporte, bueno, ya lo has explicado de manera somera y le has dado de alma a uno de tus amigos. Tuyo. No, colega. Por favor. Entonces, de alma le has dado. No sé qué tienes contra los arbolitos tú, pero yo los quiero mucho. Pero en el tema de la contaminación, ¿qué vas a hacer? Y tú mismo has reconocido que es positivo los árboles. No, pero por supuesto. Entonces, los arbolitos de verdad. Esos no, son hay muy buenos. Arbolitos de mentira. Hay unos que se disfrazan de arbolitos. Bueno, entonces mira. Ya, pero los arbolitos de verdad, estos que capturan, mira, no solamente capturan el dióxido de carbono, sino también el monóxido, que es lo que tú estás hablando, lo que emiten los vehículos, que es mucho más lesivo que el dióxido de carbono. Pero además producen oxígeno. No. O sea, es lo maravilloso de la naturaleza. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que te debe hacer una ciudad civilizada, arbolizarla, pero no solamente arbolizarla, sino cuidar. Y lo otro que yo te escuché antes cuando estaba ahí esperando la entrevista, es trabajar con los niños, con los jóvenes. Tenemos que invertir, y lo faculta la ley orgánica de los gobiernos locales, en que el curso de educación ambiental sea un verdadero curso de educación ambiental. Este curso de ciencia, medio ambiente y todo, sea un verdadero curso. Y que el niño, por ejemplo, no vea cómo se destruye el entorno. No vea cómo destruye su papá un árbol, no vea cómo sus papás no cuidan el árbol que se siembra al frente, no vean que por... Hay gente que saca el árbol porque le fastidia su carro, o lo corta para que su letrero se vea. Eso es horrible. Pero además, no se le enseña al niño la importancia del árbol y a cuidarlo. Las clases de educación ambiental no deben de ser en un aula, mi estimado Freddy, debe de irse a los parques, debe hacerse que el niño siembre un árbol. Sí se le enseña a valorar el árbol, a quebrar la rama. Y el padre no le dice nada. Yo muchas veces he visto que el niño está colgado en la rama y el papá se ríe. ¿Pero por qué no le enseñan a sembrar el árbol, a cuidar el árbol, a que ese árbol sea como una mascota? Mira, somos 1 millón de habitantes, casi 910.000. En unos 4 años llegaremos al 1.000.000 y seremos metrópoli. Ojalá que no nos traslademos, como tú dices, aunque debemos de generar ciudades satélites. Yo pienso que más que fierro y cemento, más que leyes, de lo que se trata es de empezar a concientizar a la gente que entre nosotros mismos nos estamos matando. ¿Pero qué debemos de hacer, Freddy? Si tú eres, o yo soy elegido alcalde. Mano dura y tú con en mi el amigo, cumplimiento de la ley. Sembremos árboles. Como decía la abuela, ¿no? En un mano el amor y en otro el rigor. ¿Por qué? El rigor cumples la ley, porque los grandes ya no cambiamos, ¿no es cierto? Y los niños empezar a trabajar prevención. ¿Por qué no vamos a tener 700.000 policías para detrás del ciudadano que está? No está el policía, infrinjo la ley. No, estamos jugando a eso. No debe ser. No, ni hablar. Entonces, pienso que se tiene que trabajar mucho. Mira, yo te he escuchado hablar sobre el tema de la irracionalidad y todo eso. Tenemos 2 minutos, le voy a robar. Y yo comparto en eso, y me parece escucharlo a Saramago, el gran José de Saramago. Ah, increíble. Y él decía, hay que humanizar al ser humano. Ah, sí. O sea, una gran reflexión, ¿no? Hay que humanizar al ser humano. Mira, yo mismo, no solamente yo me comprometo, porque cuando era docente en San Agustín, junto con Adolfo Prado, cuando era decano, tú también lo conoces, nosotros al frente de la UNSA, el Chino Prado, va para Mariano Melgar con el sol también, sembramos arbolitos al frente de la UNSA. Hicimos un pequeño parque para la Facultad de Economía y sembramos los arbolitos con los estudiantes. Y los estudiantes por 2 años, que estaban en 4º año, todos los días salían a regar y a cuidar su arbolito. Tú te invito a que vayas a visitar el parque de la Facultad de Economía y vas a ver encontrar sembrado de árboles. Es una cuestión de educación, es una cuestión de que te diga, ese árbol, primero, te transforma tu entorno y segundo, te da el oxígeno que respiras. Dave, me voy. ¿Por qué hay que votar por tu persona, por tu partido, este 5 de octubre? Porque nosotros somos un partido de técnicos municipalistas.
porque nosotros presentamos proyectos, no presentamos ideas, no presentamos cosas etéreas como la que te acabo de mencionar, o generar el Estado Mayor de la Seguridad Ciudadana, cuando la seguridad ciudadana no está en manos del Serenazgo, sino está en manos de la Policía Nacional. Además, que nosotros hemos demostrado en Lima, como partido, que hemos solucionado el problema de transporte. Hemos acercado la ciudad a los cerros con las escaleras. Hemos dado lo que tú estás reclamando, los clubes zonales, Sinchi Roca, Manco Cápac, donde la gente hoy día va a un club. ¿Por qué se le llama club? Porque solamente los pitucos pueden ir a regatas. ¿Por qué no la gente del pueblo tiene que tener un club decente donde puedan hacer parrilladas, tengan incluso una playa simulada dentro de estos clubes? ¿Por qué? Porque además nosotros hemos podido solucionar el tema de la basura. Y en Arequipa presentamos proyectos modernos como el tren eléctrico que pueda unir Paucarpata y Cerro Colorado, y porque tenemos la capacidad de demostrarte en cualquier otro momento que me invites tú, cómo lo vamos a financiar, que es lo importante en las cosas. Me he convencido que tú eres como yo. Amas a los arbolitos. Amo Arequipa. Bien, amigos, esta fue la entrevista que tuvimos muy amena con Deymor Senti. Él es candidato a la Municipalidad Provincial de Arequipa por el Partido Solidaridad Nacional. Ustedes lo han escuchado, nos han escuchado. Esperemos que hayan entendido lo que hemos querido conversar con ustedes. Y como siempre, el día de mañana no se olviden, desde las 7 de la noche por Canal 39, el canal del pueblo, cara a cara, estaremos con los candidatos que el día de mañana les presentaremos. Freddy Cano les dice muy buenas noches. Semana en regreso en el programa, como lo habíamos anunciado, está con nosotros Deymor Senti. Él es candidato por Solidaridad Nacional al gobierno provincial de Arequipa. Bueno, él es nuevo, podríamos decir novato en el tema de candidatear en ligas mayores. ¿Qué lo ha movido a este docente universitario? Conozcámoslo un poco primero, a tentar la política en Arequipa y a buscar ser el nuevo burgomaestre de la Ciudad Blanca. Deymor, buenas noches, bienvenido a Contrastes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la pregunta es: 16 años de ejercicio profesional, yo soy economista, y un poco más, casi ya 13 años de docente universitario en pre y posgrado, y haber desarrollado algunas actividades en el tema de proyectos públicos, por ejemplo el proyecto Corío, el tema de las invasiones que ha estado anterior. La persona, el profesional y un ciudadano que ha nacido en Arequipa y quiere su tierra, tiene la obligación de hacer algo por una ciudad que hoy día se muestra desordenada, insegura, con un proceso de crecimiento tanto poblacional como urbano, sin planificación. Y que además hemos visto que las propuestas, proyectos de ideas, porque inicialmente son propuestas, todavía siguen siendo demasiado arcaicas. Y ahí permítame interrumpirla. Cuando usted me dice hay algunos proyectos que son arcaicos, a ver, en el cambio provincial tenemos dos grandes problemas. Esos dos grandes problemas se reflejan básicamente en el tema del transporte y el tema de la seguridad. La población realmente quiere que tenga un alcalde que primero le solucione el transporte y el tema de la seguridad. ¿Qué plantea Deymor Senti sobre esos dos temas? Y vayamos por el transporte. Bueno, hay dos más. Nosotros hemos hecho un diagnóstico para saber cuál era la problemática de Arequipa en términos de percepción de la población. A eso súmale el tema del ordenamiento territorial y la vivienda y el tema del empleo. Sobre el primer tema, nosotros hemos gastado como ciudad 90 millones de soles desde Juan Manuel Guillén hasta la fecha en el famoso sistema integrado de transporte Mistibus. 16 millones en la recuperación de lo que es Sucre Bolívar, que bueno, finalmente quedó hermoso, arquitectónicamente presentable. 70 millones que gastó Cerro Verde, no la municipalidad, en los temas de los intercambios viales, y 6 millones en estudios. Estos 90 millones, los mismos estudios que se han gastado 6 millones de soles, demuestran de que la demanda del arribo-destino en la ciudad son 1.250.000 viajes. ¿Cuánto es la oferta de este Mistibus o el sistema integrado de transporte? 250.000 viajes. Pero ¿qué propone Solidaridad Nacional? ¿Va o no va el Mistibus? No. ¿Qué va? Lo que nosotros tenemos que establecer es un sistema de transporte hacia el siglo XXI, que descentralice la ciudad y genere polos de desarrollo. Lo primero que tenemos que hacer es ver dónde están los mayores colchones de viaje. Paucarpata, Cerro Colorado, Labelino Cáceres, Hunter. Entonces, ¿qué necesitamos? Un tren eléctrico que una Paucarpata con Cerro Colorado. ¿Cuánto te cuesta eso? 15 kilómetros, 165 millones en una APP, Asociación Público-Privada, sino que todo el mundo piensa que la municipalidad tendría que hacer. Perfecto, pero
a ver, si nosotros nos vamos a ver lo de una asociación público-privada, significa que la municipalidad de esos 165 millones... 30 millones. Tendría que poner 30 millones. ¿De dónde los va a sacar? Te lo explico fácilmente. El año pasado 78 millones para inversión de proyectos de inversión en la municipalidad. ¿Cuánto ejecutó? 72%, 21 millones dejados en el depósito. La caja municipal, ahí van 10 millones de dólares. La caja municipal el año pasado ha dado 220 millones. El 50% son para obras. Ahí tienes más de 30 millones de dólares. Entonces, esos 30 millones serían nuestro aporte para que en el primer año se haga el estudio, se licite en el segundo año a la gente, el estudio técnico, en el segundo año la empresa que va a hacer la asociación y comienza a funcionar en el tercer año, justo cuando nosotros lleguemos de los 910.000 habitantes que tenemos hoy día al 1.000.000 de habitantes, que es lo requerido para que un sistema de eso sea viable financieramente. Pero los plazos pueden ser buenos, pero el cuello de botella lo tiene en el tema del SNIP. Y le vuelvo a preguntar, si es una asociación público-privada, quiere decir que hay una tarifa, un costo. ¿Cuánto sería el costo? Un sol 50. ¿Usted cree que podría ser el Mistibus, según los mismos estudios de Target, que se ha hecho el estudio, son 2 soles. Ya, pero hoy día la gente... 50, sí. ¿Usted cree que una asociación pública y privada puede hacerse con un sol 50? Sí, son 400.000 viajes diarios, que daría en 15 minutos. Estamos hablando de 1.200.000 viajes al mes, estamos hablando de casi más de 140 millones de viajes al año. Entonces, multiplicado por unos 50, son más de 250 millones, 50% de utilidad, estamos hablando de 120 millones. De esos 120 millones le correspondería a la municipalidad entre 20 y 25 millones anuales sin hacer nada, solamente por ser socio. Y es periodo de recuperación de 15 años. Ese proyecto ya está estudiado. Ya, ahora yo le digo, ¿quién es el socio? Hay varios. Por ejemplo, bueno, es que tampoco nosotros no podemos determinar, este es el socio. No, pero digo, ¿hay interesados? Hay interesados. En Córdoba, Argentina, por ejemplo, Rusinvest, que ustedes pueden entrar, está a 11 millones el kilómetro cuadrado. El kilómetro, perdón, de tren eléctrico. Claro. Ya. Y tienes los coreanos, tienes los chinos. O sea, es igual que Corío. Por ejemplo, nosotros cuando lanzamos de interés nacional Corío y presentamos el proyecto, aparecieron un montón de inversionistas. Nosotros dijimos, un momentito, eso tiene que ir a preguntarle al gobierno regional y tienes que entrar a una licitación. Ya. Entonces, ahora, hay otra cosa interesante, discúlpame. ¿Por qué utilizar el tren eléctrico? Mira, nosotros hemos declarado a Moyoco de interés nacional en Castilla. Yute Yucya con Angostura. El nodo energético, vamos a tener una producción de 1.000 megawatts. ¿Cuánto requiere Arequipa hoy día en megawatts? 250. Si salen los megaproyectos, Tía María, Corío, 400 megawatts. ¿Qué vamos a hacer con nosotros 600 megawatts? ¿Lo vamos a exportar? No. El sistema de transporte, y el informe de Porter, si nosotros tenemos oferta energética, lo más conveniente para una ciudad como nosotros es el tren eléctrico y el tranvía, que nosotros vamos a utilizar la línea del tren para sacar un tranvía eléctrico entre Cerro Colorado y Hunter. En 45 minutos conectamos el cono sur con el cono norte. Ya, pero como le decía, eso va a demandar tiempo. Y yo creo que no le va a alcanzar los 4 años de gobierno. Yo creo que sí. Lo mismo le dijeron a Lucho Castañeda con el tema del sistema integrado de transporte, lo mismo le dijeron a Lucho Castañeda en Lima con el tren eléctrico, que había demorado 25 Bueno, pero el tren eléctrico no lo ha hecho él, se hizo el gobierno de Alan García y lo ha hecho Cornejo. No, se hizo en mancomunidad, no se hizo de manera independiente. Mira, yo entiendo tu escepticismo porque en Arequipa las obras como la Avenida Venezuela se han hecho 2 cuadras en año y medio, pero eso es cuando la municipalidad hace ejecución directa y cuando no utiliza los profesionales adecuados. Ahora, el tema de las asociaciones público-privadas funcionan. Igual, por ejemplo, el puente Chilina se está ejecutando por una obras por impuestos, OP, ¿cierto? ¿Cuánto está demorando? Menos de un año. Y las obras, los intercambios viales que ha hecho Cerro Verde los ha cumplido dentro del plazo. Ahora, ¿qué haría con los transportistas? El tema de las rutas, ¿qué haría con los transportistas? El tema de las rutas tiene que ser rutas conectoras para que vinculen y alimenten a estas líneas que yo le estoy diciendo. Ya tiene 4.500 unidades en este momento. Aproximadamente son 4.000 de buses, 65% que ya han pasado los 20 años y son minibuses. ¿Qué haría con ellos? Bueno, las normas técnicas, pues eso es un poco la demagogia de otros candidatos, ¿no? Que piensan que son ministros de transportes y no son alcaldes. Ya. La norma técnica del Ministerio de Transporte y Comunicaciones nos da a nosotros la facultad para licitar los buses, para licitar las líneas. Pero ¿qué pasa? Si yo no te doy un contrato, yo soy economista, si no tengo un contrato, yo no puedo decirle al transportista, oye, formalízate, compra los buses. Son $65.000 un bus más $35.000 la línea. $100.000 un bus. Si tienes 5 son $500,000. Entonces tú vas a un banco y le dices, ¿sabes qué? Yo voy a concursar para la licitación. ¿Sabes qué, señor? No tiene usted una garantía prendaria. Okay. En cambio, ¿yo qué le voy a dar? Un contrato. Un contrato, pero bajo ciertas condiciones. Formalización del empleado, porque también los transportistas tienen trabajadores que van a terminar siendo ancianos sin trabajo. Segunda condición, que modernicen sus buses en buses modernos de 60 pasajeros para reducir el tamaño de 4 vehículos pequeños a 1 y reduces el monóxido de carbono y el tráfico. Tercera condición, calidad en el servicio, porque es lo que piden los ciudadanos en la encuesta que nosotros hemos hecho. Paraderos. Y sanciones
a la empresa, porque hoy día choca un bus, bueno, es el dueño de tal persona. Ya, ¿y cuánto, ahora, por cuánto tiempo la licitación de la 10 ruta? años. 10 años, ya. ¿Por qué 10 años? ¿Y Porque cuántos buses? Ahora hay 4.000, dice usted, ¿a cuántos hay que reducirlos? a 3.000. Ya, 1.000 buses menos. Y la otra pregunta era, ¿cuánto va a ser el costo del pasaje? Bueno, con las rutas conectoras se mantiene el precio de 80 centavos. Y es rentable, se ha estudiado. Esa es la pregunta, ¿es rentable? Es rentable, ¿por qué? Porque se le está exigiendo hoy día al transportista, y yo tengo técnicos de Lima y gente que trabaja ya en este tema, los buses de una antigüedad hasta de 10 años todavía son funcionales. Entonces, ¿por qué exigirle que la renovación del bus que ya excedió el 20 años tenga que ser por un bus nuevo? Puede ser por un bus nuevo si el accionista lo quiere, o por un bus hasta de 10 años. Entonces, con esa condición nosotros podríamos garantizar la rentabilidad de las rutas conectoras con 80 centavos. Ojo, mira que Lima es mucho más grande. Así es, y hay por eso rutas le de preguntaba, un sol 20. por eso justamente le preguntaba, porque acá es un tema de costos. Finalmente, don Damon Senti, tenemos un par de minutos para hablar sobre el tema de seguridad. ¿Qué plantea Damon Senti y Solidaridad Nacional respecto al tema de seguridad? Lo que hicimos con la ley de invasiones, los autores fuimos nosotros, los que armamos la mesa fuimos nosotros, lo que hicimos la ley para que para el protocolo de intervención policial del Ministerio Público lo encabezamos nosotros, lo que hicimos la ley para que el periodo de defensa posesoria fuera mayor de 48 horas fuimos nosotros, pero trabajando con la policía. ¿Quién tiene la función del orden interno? La policía. ¿Pero qué requiere la policía? Y nos permite la ley marco de seguridad ciudadana, inversión en telecomunicaciones, internet y gestionar para que los patrulleros inteligentes vengan al equipo. Hoy día he visto que han estado haciendo intervenciones, pero ¿quién sabe si ese ciudadano es la persona que está en el DNI? ¿Quién sabe si ese ciudadano tiene usted le requisitos? daría internet, le modernizaría la comisaría. Así es, y además nosotros tenemos un proyecto de cámaras inteligentes igual que en Lima. Los semáforos inteligentes tienen que modificarse para que el flujo de la ciudad sea más rápido. Susana Villarán ha generado en Lima un cierto observatorio de la gestión del tránsito. Nosotros a esa cámara del semáforo inteligente, a ese semáforo le añadimos una cámara de videovigilancia conectada en una comisaría en el centro de la ciudad, que puede ser Palacio Viejo, la que designa la policía. Entonces tendríamos monitorizada la ciudad. ¿Con cuánto? Con aproximadamente solamente 50 millones de dólares. Muy bien, muchísimas gracias, don Damon Senti. Y hay que decirle a la población, de acuerdo a la última encuesta que ha hecho Datum en Arequipa, el 26% de la población, que es el mayoritario y está disgregado, no cree que las cámaras y ello va a solucionar el problema de la seguridad. La gente pide policías en las calles o serenos en las calles. Puede estar equivocada esa percepción, pero los arequipeños creen que la solución a combatir la delincuencia es tener más policías y más serenos en la calle. No creen en la tecnología todavía. Gracias, don Damon. Solamente permíteme decir que la encuesta de datos son para 400 personas. Yo soy economista, docente universitario. Si tú me presentas una encuesta de esas, yo te la rechazo, porque el tamaño para Arequipa provincia, 910.000 habitantes, es 1.450. Cuando nos trae la encuesta, la Universidad Nacional